voy a dar comienzo a la presentación del seminario que se titula Oncofertilidad en tiempos de COVID-19, recomendaciones para pacientes y equipo de salud. El mismo va a estar a cargo de la doctora Viviana Herrera. La doctora es médica egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en ginecología y medicina reproductiva. Es médico a cargo del Departamento de Esterilidad y Reproducción del Hospital Materno Neonatal de la provincia de Córdoba. Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, SAMER. Es integrante de la comisión directiva y socia fundadora de SAPREF. Y es jefa del Departamento de Preservación de Fertilidad en Nacentis. Yo no me presenté, yo soy la doctora María Tati Albamonte, soy presidenta de SAPREF. Y bueno, le damos la bienvenida a Viviana. Vivi, si querés poder empezar a proyectar tu pantalla. Bueno, dale. Muchísimas gracias, Itatí, por la presentación y gracias a la sociedad por permitirme iniciar esta serie de simposios que vamos a hacer. Para mí es un honor poder inaugurarlos. Así que ahora voy con la presentación, si me dan un minuto. Bien. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Itatí, ¿y se ve bien? Perfecto, se ve la pantalla Bueno, y te escuchamos bien. perfecto. Les pido a todos aquellos que no tengan los micrófonos silenciados que por favor lo hagan para evitar interferencias. Muy bien, en el día de hoy entonces vamos a hablar de oncofertilidad en tiempos de COVID-19 y las recomendaciones para pacientes y equipo de salud. Oncofertilidad. ¿Qué es la oncofertilidad? Esta disciplina surge como un concepto de supervivencia al cáncer. Es sobrevivir después del cáncer de manera plena. En esta disciplina se intenta concientizar tanto a médicos como a pacientes, como a población en general, de que los pacientes con cáncer tienen posibilidades de criopreservar su fertilidad y luego tener una vida plena, sin arrepentimientos, y es importantísimo lograr eso en estos pacientes. Para que funcione la oncofertilidad, necesitamos un equipo multidisciplinario de acompañamiento. Dentro de ese equipo está el médico de cabecera, el oncólogo, el radioterapeuta y el especialista en medicina reproductiva, además, por supuesto, de un psicólogo. Este equipo tiene que estar preparado para acompañar al paciente justamente en este momento de pandemia, en tiempos de COVID. Entonces, el objetivo de esta charla justamente es dar algunas recomendaciones para guiar a nuestro paciente para que pueda lograr criopreservar su fertilidad. Ustedes sabrán que depende de la edad de los pacientes qué tratamientos se pueden llegar a hacer. Por ejemplo, en una mujer en edad reproductiva se puede criopreservar óvulos. En el hombre, hombres postpuberales pueden criopreservar semen, y en niñas y adolescentes se puede criopreservar tejido ovárico. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de guiarlos y que ellos puedan lograr ese cometido. Ahora vamos a hablar un poquito de los inicios de la pandemia. Esta pandemia en el mundo es algo que en este último siglo no se había visto nunca. Tiene dimensiones extraordinarias, tanto por la virulencia como por la mortalidad que está produciendo este virus. Todo comenzó en diciembre del 2019 con un brote epidémico
de neumonía en China que se desconocía la etiología. Y luego, el 11 de febrero del 2020, la OMS anunció su nombre como SARS-19-CoV-2, que está asociado a una enfermedad respiratoria, es el coronavirus disease-19, cuya abreviatura sería COVID-19. Volviendo al tema inicio, ¿qué pasó cuando comenzó todo esto? En el mundo se hicieron recomendaciones porque realmente nos tomó de sorpresa con no conocer qué efectos podía tener ese virus en la embarazada, las vías de transmisión, las tasas de mortalidad. Entonces decidieron cerrar las clínicas de fertilidad hasta tanto se conociera un poquito más de este virus. Tanto es así que distintas sociedades como el American College y la Royal British College de Obstetricia y Ginecología elaboraron guías para la mujer embarazada, donde ellos determinaban que la mujer embarazada puede ser de alto riesgo y tener nacimientos pretérmino. Entonces, de esta manera, pidieron retrasar los tratamientos de fertilidad. Y la ASRM también opinaba de la misma manera y solamente aceptar realizar los casos urgentes, que en este caso los casos urgentes serían los de criopreservación. Esto ya estableciéndolo en marzo de 2020. Pero al ver que se estaba ya conviviendo con este virus, que todavía no hay vacunas para que detengan esta enfermedad y que la fertilidad es grave también y a medida que avanzan los días y los meses se van haciendo más urgentes, entonces el 24 de abril tanto la ASRM como las Task Force decidieron reanudar gradual y juiciosamente la atención reproductiva. La ASRM elaboró guías, actualizaciones, y como allí ven, son actualizaciones que han ido haciendo de la 1 a la 5, de acuerdo a cómo iban conociendo los efectos del virus. Y en estas guías recomendaron lo siguiente: reanudar los tratamientos de medicina reproductiva, los pacientes con infertilidad deben recibir asesoramiento sobre los riesgos y beneficios de iniciar un tratamiento de fertilidad durante esta pandemia, ya que la mujer embarazada, principalmente cuando tiene otra patología, como por ejemplo una hipertensión, una obesidad, una diabetes, es de alto riesgo. Necesitábamos apoyos de profesionales de la salud mental. También hablaban de la restricción de los viajes, porque solamente pedían de que estos tratamientos de fertilidad los hagan dentro del lugar de donde viven y no hagan viajes. Otro tema en que recomendaban es que solo entre a la clínica de fertilidad el paciente que va a hacer el tratamiento y no su acompañante. Ya sabemos que psicológicamente es muy bueno que un paciente sea acompañado por su pareja, pero ante las circunstancias que estamos viviendo, solicitan que solamente ingrese el paciente. Y otra cosa que han autorizado, o que recomendaban que sí se puede autorizar, es reanudar cirugías reproductivas sintomáticas con testeo preoperatorio, o sea, iniciar cirugías, por ejemplo, de endometriosis, pero si era posible realizar un hisopado para estar seguros de que el paciente es COVID negativo. ¿Y qué opina SAMER? ¿Qué recomendaciones nos dieron en SAMER? Ellos decían que considerando que la infertilidad
es reconocida como una enfermedad con alto impacto en la salud mental de las personas. La inexistencia de publicaciones científicas que contraindiquen el embarazo en la población fértil, la falta de evidencia de la presencia del virus en tejidos reproductivos, porque hay muchos trabajos de los cuales la mayoría son controvertidos. Entonces, realmente falta una evidencia donde se demuestre la presencia del virus en los tejidos reproductivos. Y además, las variaciones de la distribución viral en la Argentina, ya que hay lugares que son lugares blancos y otros que sí tienen virus, entonces recomendaron ante todo esto reiniciar las actividades. ¿Y qué actividades se autorizaban realizar en las clínicas reproductivas? Principalmente la criopreservación oncológica, porque esto es lo más urgente. El paciente tiene que criopreservar antes de realizar el tratamiento oncológico. Otro era la reserva ovárica disminuida, porque una paciente con reserva ovárica disminuida no tiene muchos meses de espera y se transforma en algo grave, en algo que ya no va a tener solución y que va a tener que ir a la ovodonación. Otra cosa que refiere es que se prefiere diferir las transferencias embrionarias, o sea, realizar los tratamientos, pero criopreservar embriones y transferirlos cuando ya estemos más tranquilos y más seguros de los efectos del COVID. Y todo esto autorizado a realizar con un manual de procedimientos COVID-19. Hablemos un poquito ahora del virus en sí. El virus, para entrar en los tejidos, el virus COVID-2 es un ARN que necesita unirse a un receptor. La proteína del virus necesita unirse a un receptor que es el ACE2, la Angiotensin Converting Enzyme 2, y necesita de una proteasa que es la TMPRSS2 para poder incorporarse en la célula huésped, para poder ingresar al organismo. Sabemos que en todo lo que es aparato respiratorio están presentes estos receptores y el virus los utiliza para ingresar en el organismo. Ahora, en los tejidos reproductivos, ¿existen estos receptores? La respuesta es que sí, que se han detectado estos receptores, por ejemplo, en ovario, en útero y en testículo. En ovario puede estar involucrado en el desarrollo folicular, la esteroidogénesis, la maduración de ovocitos, la ovulación y la atresia. El ACE2 está presente en ovocitos humanos, pero en pocas cantidades. Y las gonadotrofinas inducen cambios en la expresión de este receptor en el ovario. En el útero se encuentra en el epitelio endometrial y también se encuentra en la decidua, la placenta, el amnios y el corium. Y en el testículo puede participar en la espermatogénesis y se lo ha encontrado en las células de Leydig, pero aparentemente no se lo ha encontrado en los espermatozoides. Los hombres con defectos severos en la espermatogénesis presentan menores niveles de ACE2 que los hombres fértiles. Entonces aquí hablamos de los receptores. ¿Qué órganos pueden recibir el virus o en dónde puede entrar este virus? Ahora, ¿hay evidencias de presencia del virus en tejidos reproductivos? Tanto SAMER como la ASRM dicen que no se ha demostrado aún la presencia del virus en gametos, ni embriones, ni tejido reproductivo. Sobre la transmisión vertical, no existe una evidencia clara,
Hay algunos trabajos que dicen que sí, otros que no. Hay una reciente publicación de 33 casos donde encontraron 3 recién nacidos que tuvieron COVID-19, de los cuales 2 de los recién nacidos evolucionaron muy bien y uno falleció por prematuras. A la fecha no hay reportes de resultados positivos en tejidos reproductivos. Y en cuanto a semen, también los reportes son muy controvertidos. Por ejemplo, en este trabajo de Fertility Sterility del 2020, de mayo del 2020, la autora Nora Hotman eh, publica lo siguiente, que evaluaron 38 hombres donde se les hizo hisopado a los 43 días aproximadamente, se le hizo la detección del virus en semen a los 43 días después de haber sido hisopados donde les dio positivo. Y que en este caso no se detectó el virus en el semen. Hay otros trabajos que son de autores chinos, por ejemplo, Li, donde detectan en 6 muestras de semen de 38 hombres recuperados de la infección, detectan el virus. Pero esta detección se hizo entre los 6 a 16 días del comienzo de los síntomas. O sea, la anterior se lo hicieron a los 43 días del hisopado positivo, donde dieron negativas. En este caso, lo hacen entre los 6 a 16 días del hisopado positivo, es como si fuera muy precoz. Allí sí encontraron en 6 muestras el virus, pero hay otros autores que la detección lo hicieron el día 8 o el día 14 y no encontraron el virus en semen. O sea que, como les comentaba, son muy controvertidos los trabajos. Sabiendo esto, entonces vamos a hablar un poquito de los pasos para guiar y proteger al paciente oncológico en edad reproductiva para que pueda criopreservar. ¿Qué es lo primero? La derivación del oncólogo a un especialista en fertilidad. Esto no es tan habitual como parece. A veces hay derivaciones y a veces no derivan. Entonces es muy importante la derivación del oncólogo al especialista de fertilidad, porque el especialista es el que va a evaluar si realmente es un caso en el que se permita criopreservar, porque todo depende del caso. Por ejemplo, lo más común en mujeres en edad reproductiva, como por ejemplo el cáncer de mama, es óptima la criopreservación porque el tratamiento es rápido, en 10-15 días se pueden obtener ovocitos. Sabemos que el tratamiento de estimulación con gonadotrofinas no va a afectar su patología de base por el esquema de tratamiento que se le realiza. En cambio, si a lo mejor nos derivan un paciente con un cáncer de ovario, y bueno, ya las posibilidades de criopreservar son muy bajas, o bueno, son cosas que sabe evaluar el especialista en fertilidad. Entonces es muy importante un asesoramiento de estos pacientes. Y la comunicación para que el oncólogo pueda derivar en estos tiempos de COVID, donde es difícil conseguir turnos, lo ideal es la consulta virtual. Con la consulta virtual no tenemos contacto físico, contacto estrecho, es una muy buena opción y esto en general lo podemos hacer en las clínicas privadas, pero en la parte pública, en la parte hospitalaria, también se tiene que generar algún circuito para que el paciente pueda consultar. Todo hospital debe tener un médico referente en fertilidad para que pueda asesorarlo y desde allí derivarlo para la criopreservación. ¿Sí? Entonces luego de haber hecho la consulta virtual,
o la consulta con el especialista y evaluar que esa persona puede criopreservar y cuál va a ser la elección que vamos a tomar. Ejemplo, criopreservar óvulos, criopreservar tejido ovárico, criopreservar semen, lo que sea. Luego continúan los siguientes pasos: la serología, el prequirúrgico, si es que va a recibir anestesia, como en el caso de aspiración de óvulos o una videolaparoscopía para extracción de tejido ovárico. El perfil hormonal, si el tiempo lo permite, porque no es esencial realizarlo. Así que si estamos jugados en tiempo, no se solicita el perfil hormonal. Luego el triage de COVID-19, eso es elemental, realizarlo y ver si es necesario o no hacer el hisopado. En las siguientes diapositivas les voy a comentar, vamos a hablar un poquito acerca del triage y firmar el consentimiento informado. Una vez que tengamos todo esto, se puede ver si la paciente o el paciente es admitido para preservar su fertilidad. El triage COVID-19. Cuando estemos en esta consulta virtual con el paciente, les vamos a presentar este cuestionario para definir si es o no un caso sospechoso. La pregunta es, ¿tiene fiebre más de 37,5? ¿Algún síntoma como tos o dinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, digeusia? ¿Historia de viaje afuera del país o zonas de transmisión local en Argentina en los últimos 14 días? ¿Reside o trabaja en instituciones cerradas o internación prolongada? Esto es penitenciarías, geriátricos, hogares de niños, hogares de adultos. Y si ha tenido un contacto estrecho. La definición de contacto estrecho es estar con una persona COVID positiva a menos de 2 metros y sin protección. Entonces, para determinar el caso sospechoso hay distintos criterios. Por ejemplo, el A más uno de los síntomas del B más C hace el criterio 1, o el criterio 2 con síntomas de A y B más la residencia en instituciones cerradas, o el criterio 3 con los síntomas de fiebre o los que referimos en el punto B más el contacto estrecho. Entonces, si tienen algunos de estos criterios para determinar que es caso sospechoso, es necesario sí o sí hacer el hisopado orofaringeo y definir si está infectado o no. Por supuesto que si tiene COVID-19, no se realiza ningún tratamiento. Y otro de los temas muy importantes es el consentimiento informado. Debe firmar el consentimiento informado, el cual ha sido elaborado por el Ministerio de Salud de la Argentina, en colaboración con la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, y en ellos, en este consentimiento, habla de que se autorizan a realizar los tratamientos de reproducción, pero el paciente debe firmar que no ha tenido ningún contacto estrecho y no está infectado por COVID, y que si llega a dar el COVID positivo, corresponderá posponer todo tratamiento. Muy bien. Entonces, hasta ahí vimos en qué momento o qué pasos hay que seguir para admitir un paciente para criopreservar. La ASRM ha determinado o elaborado ciertas recomendaciones en relación a las pruebas virales. Entre ellas dice que sugiere realizar pruebas virales antes de procedimientos de medicina reproductiva para mitigar los riesgos de la propagación del virus y para que el personal de salud que recibe este paciente
utilice el equipo de protección personal óptimo, adecuado, de acuerdo al resultado de COVID. Pero siempre, no relajarse, por más que dé negativo, puede haber falsos negativos, entonces hay que tener siempre muchísima precaución. Si un paciente programado para procedimiento es caso sospechoso y se realiza la PCR y le da positivo, hay que posponer el tratamiento. En el caso de la criopreservación en casos oncológicos, es obvio que se va a posponer, porque tampoco teniendo el virus va a iniciar el tratamiento oncológico. Va a tener que esperar que pase la enfermedad y cuando ya esté asintomático, recién se hará ese tratamiento oncológico. Entonces, tenemos que posponer definitivamente. Otra de las cosas que sugiere la ACRM es que los procedimientos de generación de aerosol, como es el uso de tratamientos de nebulizadores, intubación, colocación de mascarillas laríngeas, se debe solicitar una PCR, o sea, un hisopado, 72 horas antes de la cirugía. Otra de las recomendaciones de ASRM es que durante el tratamiento de fertilización in vitro y durante la recuperación de ovocitos, todos los pacientes deben utilizar la máscara quirúrgica, o sea, como la escafandra, la máscara, porque se puede suministrar oxígeno por debajo de la máscara sin ningún inconveniente. Y eso evita que el paciente tosa o haya algún riesgo para el anestesista o los que están trabajando en él. En pacientes durante ciclofit y que resulten positivas para el virus, se debe considerar la posibilidad de cancelar la recuperación de ovocitos. Y por supuesto, tratar de realizar esta cancelación antes de la descarga de HCG para evitar la hiperestimulación ovárica. Cualquier transferencia de embriones debe retrasarse hasta que el paciente sea negativo para SARS-CoV-2. Y los procedimientos quirúrgicos urgentes, como por ejemplo el embarazo ectópico, se debe usar equipos de protección personal respiratorio completo y el mínimo personal en quirófano. Este es el equipo de salud, el equipo de protección personal que sugiere el Ministerio de Salud de la Nación, donde tanto médicos como enfermeros, todos los que atienden al paciente, deben utilizar la bata, las gafas o escafandras, barbijo quirúrgico y guantes. Y cuando están en quirófano para un procedimiento quirúrgico, se agrega el respirador N95. Otro tema es el de la recepción y criopreservación de las muestras de semen y el manejo de los líquidos foliculares, gametas y embriones. ¿Cómo debe recibirse la muestra de semen? El paciente debe entregarlo con doble envoltura y al llegar al laboratorio descartarlos y desinfectar el exterior del frasco. En pacientes con COVID-19 positivo o contacto estrecho, recién entregar la muestra 28 días después de que dio positivo, no recibirlo antes. En cuanto al manejo de los líquidos foliculares, gametas y embriones, utilizar todos los elementos del equipo de protección personal, no utilizar boquillas ni dispositivos de succión bucal. A todos los protocolos de manejo de gametas, embriones y tejidos, agregar siempre un paso más de lavado, que es la dilución. Y por supuesto, mantener el orden, porque dejar descartables en la mesa puede traer accidentes y esto debe evitarse.
Con respecto a la criopreservación de gametas y embriones y tejido ovárico, es muy poco probable que este material sea contaminado, ya sea por el paciente como por el personal de laboratorio, por todos los lavados que recibe este material. Y a su vez, todo lo que es del ovocito y la membrana pelúcida produce una gran protección a los virus. O sea que es muy poco probable que estas muestras contengan virus. Hay que seguir los protocolos habituales de laboratorio y solamente como precaución, pacientes que se sepa ser positiva por PCR para SARS-CoV-2, trabajar con el protocolo de manejo de muestras de HIV. Y ahora vamos a hablar de una realidad. Esto es un turno que yo tuve el día 16 de junio, ahora, hace muy poquito, donde antes del turno virtual, el paciente me envió un mail donde me cuenta eh, sus antecedentes, envían sus estudios, y el mail de estos pacientes fue muy extenso, yo solo pongo una sola partecita. Era una pareja de 28 años los dos, donde el hombre, el chico, tenía un tumor cerebral, era un glioblastoma, y tuvieron que operarlo e iniciaron la radioterapia en diciembre del 2019 y hasta ahora está haciendo un tratamiento de quimioterapia. Y me mandan este mail, lo leo, dice esta partecita: no nos hablaron de preservación de la fertilidad. No sé si por omisión, error, falta de conocimiento o simplemente porque no se le dio importancia. Cuando yo pregunté me dijeron que no era necesario. Esperamos que se cure, que podamos retomar nuestros planes y quién sabe ser papás algún día. Esto es muy duro, esto no puede pasar, no nos podemos encontrar con estas situaciones. Está comprobado que la calidad, el factor que más influye en la calidad de vida de los pacientes oncológicos que logran recuperarse es no poder ser padres con gameto propio. Entonces tenemos que evitar que esto suceda. Como también tenemos otras cosas buenas, como ayer tuve justamente una consulta de un paciente de 19 años con linfoma Hodgkin, que me hizo también una consulta virtual, él solito, y la habían derivado muy bien para criopreservación de semen, y la tenía muy clara. Entonces, eso a uno lo gratifica mucho, poderlos ayudar. Entonces, tenemos que tratar de ayudar a estos pacientes. Como conclusiones, y para finalizar, el mundo está sufriendo el efecto de una pandemia de proporciones nunca vistas, impactando tanto en pacientes y en el sistema médico. Y no solo porque el virus es el que actúa, sino también por las consecuencias de una necesaria cuarentena que retrasa todo, retrasa la atención de pacientes cuya situación se volvió más urgente. Entonces, ¿se puede preservar la fertilidad en casos oncológicos durante la pandemia? Sí, claro que sí. Y es nuestra obligación y responsabilidad que el paciente oncológico reciba una muy buena atención y guía.